Buenos Aires, investigadora asistente del CONICET y docente de Economía Política en la UNSAM, y además que se dedica a los temas de protección de inversiones. Bueno, buenas noches. Primero un placer estar de este lado del panel en este nuevo ciclo que estamos lanzando. La idea es aportar algunas ideas sobre el G20, así que me parece que es un ejercicio útil e interesante que podamos tener este espacio de reflexión durante todo el año, de llegada al 30 de noviembre, 1 de diciembre, cuando sea la cumbre presidencial. Eso como, bueno, el saludo inicial, ¿no? Después voy a decir que me toca hablar última, o sea que tengo el beneficio de que puedo discutir con todos y no me pueden devolver, pero también tengo el perjuicio de que ustedes ya están cansados y voy a tratar de... No voy a ser demagogia como Alejandro, voy a usar mis 15 minutos y me van a tener que frenar sin poner el cronómetro. Bien, muy bien. Ya, ahora, sí. No, en primer lugar quería, sí, me viene bien hacer la última, porque creo que si uno de los puntos que queríamos discutir con esta mesa era el tema del multilateralismo y su crisis, y el G20 dentro de esa crisis del multilateralismo, creo que en lo que va a la mesa hay un consenso, parece que estamos en una crisis del multilateralismo, ¿no? Yo creo que si ustedes ven los trabajos académicos, la prensa, creo que mi mamá opinando en el mercado también, creo que todo el mundo está de acuerdo con que hay una crisis del multilateralismo. Ahora bien, no sabemos ni cuándo empezó ni de qué multilateralismo estamos hablando, porque si nos fijamos incluso cada uno puso el énfasis en algún elemento de la ONU. Sabemos que hay un momento clave en los años 70, sabemos que en los 90 hay otro momento, sabemos que hoy hay otro momento clave, o sea, la prensa le echa la culpa a Trump, digamos, ¿no? La prensa se entera de que hay algo que se llama multilateralismo cuando Trump lo hace entrar en crisis, parece. Entonces, ese es el escenario también que tenemos, que hace que sea bien complejo analizar de qué multilateralismo estamos hablando. Yo quiero hacer un poco más en mi intervención, voy a tratar de hablar de dos cosas. Uno, tratar de ubicar los últimos 2 años de esta crisis, o de qué está pasando, y tratar de ubicar a Trump un poco en este escenario del G20, y de los temas comerciales, que son los que yo más trabajo con el tema de la Organización Mundial de Comercio, y también hablar un poco de esto que se hizo referencia, que son las críticas al G20, y de qué viene esto de bienvenidos al infierno que decían los carteles en Hamburgo el año pasado, ¿no? Welcome to Hell, que decían los activistas al G20 en Hamburgo en julio del año pasado. Un poco primero ubicar entonces el año pasado, y se hablaba de la cumbre de Hamburgo justamente. Se hablaba de la cumbre de Hamburgo, pero la voy a ubicar en un momento más amplio, que es esta idea de, en el marco de la OMC. ¿Saben que vino la OMC a la Argentina el año pasado? ¿Quiénes tienen en su mente que vino la OMC el año pasado? Mis exalumnos seguro. Ya me levantaron muy bien. ¿Qué significa que haya venido la OMC? Porque hay que marcar también, cuando hablamos de que venga el G20 a la Argentina, el que también la OMC vino a la Argentina el año pasado. Y en todos los años de existencia de la OMC es la primera vez que viene a la Argentina. Entonces estamos en un contexto en el cual parece relevante traer estos foros a discutir en esta región. En un momento donde, para hablar de la OMC, antes de meterme con el G20, está la OMC en su momento, diría, está tirado en el piso y lo están todos pateando, ¿no? A partir de que asume Trump, sin duda, la OMC es un organismo que muestra esa crisis que ya viene existiendo. Ahí no hay consenso cuándo empieza la crisis de la OMC. Yo probablemente lo ubico en torno al año 2003, eso lo que suelo decir en las clases, en torno al año 2003, en un periodo marcado no solamente por la crisis del multilateralismo comercial, sino también donde aparecen estos países emergentes que van a empujar la poca paz neoliberal que surgió en las relaciones internacionales. Porque si vemos la década neoliberal y su intento de instituciones neoliberales va desde la caída del muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética hasta cerca del año 2003. Esas instituciones que parecían, ¿no?, la OMC en el 95 como ese foro que iba a venir a resolver todos los problemas comerciales a nivel global y que iba a evitar nuevas guerras comerciales que llevaran a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en realidad duró 7 años. ¿Sí? Porque el momento más fuerte de la OMC, cuando lanza los llamados temas de Singapur en el año 96, que es la agenda más liberalizadora, más desreguladora, donde se intentan incorporar los temas más fuertes de inversiones, compras gubernamentales, servicios recargados, facilitación de comercio, esa agenda fracasa en el 2003. ¿Con qué? Con el nacimiento de estos países que acá se estaban nombrando, que son los países BRICS, esto que después se le pone este nombre BRICS, son los países emergentes diciendo no pueden estar tomando decisiones sin nosotros, ¿no? Esencialmente creo que el G20 va a retratar eso, es decir, nosotros estamos en la escena, esencialmente China, digo, por algo, hoy no hablamos más de BRICS. ¿Cuántos años hace que no hablamos de BRICS?
era BRICS, de repente BRICS desapareció. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se mostró es el peso de China, Rusia como un brazo militar, un poder militar, pero poca gravitación económica, Sudáfrica muy pequeño, aunque importante en el continente africano, Brasil con su crisis económica, digamos, Brasil ya está en crisis económica por más de 4 años, que no crece, que no genera empleo, que no genera nuevo capital y que las empresas, propios brasileños, se empiezan a ir hasta de Brasil. Entonces estamos en un contexto en el cual BRICS cae, pero esa crisis de multilateralismo en el marco comercial ya por lo menos la podemos ubicar en el 2003, ni siquiera se la podemos echar la culpa a Trump, ¿no? Ahora bien, llegando a esta última etapa, ¿qué es lo que nos encontramos en camino a Hamburgo? ¿No? Tenemos un Trump con este nombre de proteccionista, ¿no? Todo el mundo habla del proteccionismo de Trump sin saber bien qué significa ser proteccionista en ese contexto. Trump probablemente, dos renglones, digamos, esa es mi concepción, probablemente para discutir, pero probablemente Trump lo que hace es cristalizar la propia crisis de la globalización y su impacto dentro de Estados Unidos, ¿no? Es decir, por algo el cierre de campaña de Trump lo hace en Detroit, que es una de las ciudades que fue sin duda iluminadas por la industria automotriz durante todo el siglo XX y que hoy tiene un nivel de desempleo brutal. Ahí cierra Trump su campaña y es la voz de esos desempleados y los afectados por la globalización en el primer mundo, que son trabajadores sin empleo, sin capacidad de ascenso social, y eso es lo que lleva a Trump al gobierno y eso es lo que hace que Trump asume y lo primero que hace más o menos es decir, retira a Estados Unidos del Tratado Transpacífico, ¿no? Que el 8 de marzo, provocativamente, dicen los chilenos, se firmó en Santiago de Chile el TPP-11 sin Estados Unidos, y ahora Estados Unidos, algunos dicen que quiere volver a entrar, después Trump en Twitter, diciendo que toda la novela en Twitter dice, no, en realidad no nos queremos entrar al TPP. Esa es la postura de Trump apenas asume, empezar a retirar a Estados Unidos de algunos de los foros más notorios o espacios más notorios del libre comercio, ¿sí? La OMC entra en esa lógica, pero la OMC es mucho más grande que simplemente un tratado mega regional. La OMC, que se intentó poner como este espacio donde todos los países valen un voto, ¿qué más multilateralismo al estilo ONU, donde ni siquiera tenés un Consejo de Seguridad? Tenés un espacio donde todos los países valen un voto, seas Haití, o seas Estados Unidos, o China, o Uganda, todos valen un voto y pueden bloquear negociaciones, ¿no? Esa es la institución liberal de los años 90, pero con toda la agenda neoliberal de las agendas de discusión de propiedad intelectual, de servicios, de compras gubernamentales que metieron las empresas norteamericanas en el marco de la ronda Uruguay del GATT, ¿no? En los años 80, ya entrando a los 90. Esa crisis de la OMC, que Trump lo que va a hacer es darle, por eso decía, está en el piso, démosle la patada final, empieza a hacer diferentes cosas que van de la mano con el G20 del año pasado. Por eso traía la historia de la OMC para que ustedes vean. Se retira del TPP, empieza a boicotear abiertamente la OMC, Trump. Empieza a boicotear abiertamente, como algunos elementos muy relevantes para nosotros que estudiamos este tipo de cosas, ¿no? El multilateralismo, por ejemplo, nos preguntamos, la OMC, perfecto, trata de regular las agendas de negociación comercial, pero ¿tiene un órgano de solución de controversias? Sí, lo tiene. Tiene el órgano de solución de diferencias de la OMC, el famoso OECD, que aún en la crisis siguió funcionando. O sea, todos los amantes de la OMC dijeron, bueno, por lo menos en estos años tenemos el órgano de solución de diferencias. ¿Qué significa eso? Significa que un país tiene un problema de aranceles, no sé, de dumping que genera otro país, ¿a dónde va? Le dice, che, vos, bueno, también te puedo decir, che, vos, fíjate tu política comercial, pero voy a ir mejor a la OMC y presento mi caso en la OMC, donde el órgano de solución de diferencias, que siguió funcionando. ¿Qué hizo Trump el año pasado? Vencían 3 árbitros su mandato dentro del órgano de apelaciones, del órgano de solución de diferencias, quien tiene la palabra final, digamos, en caso de conflicto entre dos países. ¿Y qué hizo Trump? Bueno, no nombra a los nuevos árbitros, por ejemplo, boicotea, no nombra. Vencen este año, 2018, 3 árbitros más en el mes de octubre. ¿Qué va a hacer? Ya se está estimando que Estados Unidos no va a nombrar a sus árbitros, ¿sí? O sea, hay un boicot directo. Se reúne la mini ministerial en Marrakech el año pasado, antes de la ministerial de OMC. Lighthizer, que es el representante comercial de Estados Unidos, dice, no, yo no voy porque justo tenemos una reunión de gabinete ese día. Pues decir, bueno, más importante una reunión de gabinete interna que ir a una reunión ministerial para tratar de trabar algunas cuestiones, ¿no? No, se quedaron en la reunión de gabinete. Bueno, perfecto. ¿Qué pasó también a principio de año? A principio de año, y ahí tenemos donde entra también Hamburgo, a principio de año, ¿qué pasa con la agenda del G20?
La agenda del G20 la plantea el país anfitrión. Acá se decía que el G20 es un foro, no es una institución, y que la agenda del G20 la plantea el país anfitrión. Entonces, el país anfitrión, Alemania en ese momento, Angela Merkel, tiene la potestad de marcar la agenda, pero en consenso con todos los otros miembros del G20. ¿Qué hace Trump? Dice, bueno, Trump, no él, nuestros representantes dicen, este tema no lo queremos, este tema tampoco. Estos temas, por ejemplo, facilitación de inversiones, nosotros no lo tratamos en el ámbito multilateral, porque tenemos protección de inversiones en los tratados de libre comercio. No me interesa discutir esto, aparte de lo que le interesa, paréntesis, es lo que le interesa a China discutir. China está con la agenda de facilitación de inversión, Estados Unidos dice, no, bloqueo. Empieza a bloquear la agenda, sucede esto que se planteó, que es que apenas se logró un consenso en la declaración final de Hamburgo. El párrafo sobre comercio, antes se hablaban de los otros temas de Hamburgo, sobre el tema de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Decía Marcelo. Yo les traigo el párrafo de la declaración de Hamburgo sobre comercio. Dice algo así, se lo resumo. Dice, nosotros los países del G20 estamos a favor del libre comercio. Y en el mismo párrafo dice, pero estamos también a favor de cualquier medida proteccionista hasta que se logren el tema de relaciones comerciales justas. En el mismo párrafo. Entonces uno lee el párrafo y dice, ¿qué está pasando acá? A ver, está diciendo A y está diciendo B en el mismo párrafo. No hay sentido. De hecho, el Business 20, uno de los grupos de afinidad del G20, que nuclea a los empresarios, hizo un análisis de la declaración final de Hamburgo y metió una crítica fuertísima diciendo, ustedes son unos ridículos por poco, ¿no? Está diciendo, ustedes no están entendiendo qué es lo que está pasando. En realidad sí están entendiendo, pero la verdad es que China y Alemania hoy se convirtieron en la locomotora del libre comercio, la propuesta de libre comercio, como era Obama antes, y Trump hoy aparece bloqueando todas las propuestas que implican un ensalzamiento de esas políticas de libre comercio que Estados Unidos ve hoy como causantes de gran parte del desempleo al interior de Estados Unidos, y tiene razón, ¿no? Y dicho sea de paso, tiene razón. Ahora bien, eso es un poco el contexto de Hamburgo, y ya se habló un poco hacia dónde vamos, hacia dónde vamos con Argentina, pero ¿qué pasa con la resistencia a este G20? ¿Qué pasó en Hamburgo? Voy a traer a Hamburgo. En Hamburgo con problemas desde adentro, ¿no? Ya Trump bloqueando la agenda. ¿Qué pasa fuera de Hamburgo? ¿Qué es lo que más trascendió en realidad? Nosotros, porque somos los nerds de los temas internacionales, nos gusta obviamente saber qué es lo que estaba pasando adentro, pero la prensa internacional se encargó de ver lo que pasaba afuera. Entonces, ¿afuera qué pasaba? Pasó que la cumbre del G20 se realizó, esto es un dato de color en realidad, se realizó en la ciudad de Hamburgo, que es una ciudad históricamente con grandes, sí, vamos a ponerlo de otra manera. Tiene dos barrios, Hamburgo, que son anarquistas. O sea, nosotros no tenemos nada acá que se le parezca. San Pauli y Sternschanze, que es otro barrio, al lado de esos dos barrios se realizó la cumbre del G20, ¿no? Algo impensable, era una provocación. Tanto que vos decías, yo tuve la suerte de estar ahí afuera, dando vueltas por Hamburgo, y eran todos los negocios Fuck G20, No G20, Stop G20. Era una movida muy fuerte en contra del G20, con una tradición de movilización muy diferente a la que tenemos nosotros en Argentina, donde vos tenés un movimiento anarquista, punk, muy histórico, y es un movimiento antinazi, digamos, antifascista, con la tradición más vinculada con el clivaje, vinculado a la forma en que se desarrolló Europa en los últimos 70 años, que nosotros no tenemos acá. Acá va a ser otra forma que tenga las movilizaciones, más bien con bombos y esas cosas. ¿Por qué la crítica al G20? ¿Qué es lo que dijo la movilización o la sociedad civil? ¿Qué es lo que plantea frente al G20? Plantea algunos temas esenciales que tienen que ver. Uno decía a los militantes en Hamburgo, el G20 es ilegítimo. El G20 no puede tener la capacidad de decidir sobre el futuro de toda la humanidad. 20 países, que en realidad tampoco son 20, nunca dijimos que nunca son 20, pero son 20 más España, más la OIT, más la OMC, más el FMI o el Banco Mundial, es un conglomerado de gente que decide, y si vemos es el conglomerado poderoso que decide y tira los lineamientos de política económica, de política financiera, de política general, de política en su sentido más amplio para los siguientes años. Algo que de alguna manera, en una escala mucho más pequeña, hacía el foro de Davos, el foro económico mundial que se reúne en Davos cada año, hace 30 años, y que tira esos lineamientos donde van los empresarios. Algo así es el rol del G20. Entonces, la sociedad civil plantea, ¿por qué se discute entre 20 países y qué legitimidad tienen esos 20 países para decidir
los caminos de la humanidad en un contexto de altísimo, por ejemplo, vulnerabilidad climática, donde no se le está dando una respuesta a las crisis financieras y donde en realidad el G20 receta más de la propia medicina que generó la enfermedad, ¿no? Entonces, el G20 no le está encontrando la vuelta de